Muchísimas gracias. Igual vamos a iniciar. Cualquier cosa que ustedes quieran opinar, preguntar, son bienvenidos. Pues la idea es que sea una conversación. Entonces, en el momento que quieran preguntar, hablar, abrir sus micrófonos, pues la idea es que sea un tema muy conversado. Entonces, bienvenido a cualquier participación que ustedes crean pertinente. Entonces, vamos a iniciar a compartir la pantalla. Muchas gracias. Bueno, entonces, dando inicio a nuestra charla, porque es una charla, queremos compartir el trabajo que venimos haciendo en conjunto, Sonia y yo, en el consultorio con nuestros pacientes en nuestra práctica privada. Durante 20 años más o menos venimos trabajando en equipo. Y pues nosotras vimos que los pacientes que se presentaban al consultorio tenían varios problemas. La ortodoncia generalmente se está haciendo con una visión de alineación y nivelación, pero se olvidaron de que la articulación temporomandibular es muy importante tenerla en cuenta para los tratamientos de ortodoncia, de rehabilitación y todos los tratamientos que nosotros hagamos en el sistema masticatorio. Tenemos que tener en cuenta la articulación porque es la parte esquelética y es la parte que nos va a dar la estabilidad a nuestros tratamientos a largo plazo. Entonces empezamos a trabajar en equipo con Sonia y veíamos que los pacientes que nos llegaban con sintomatología y con signos de dolor de cabeza, con pitos en los oídos, con sensación de dolor de oído, mareos, bueno, toda esta sintomatología la tratábamos con fisioterapia y después de la fisioterapia realizábamos una placa tratando de darle una estabilidad a la parte muscular y la parte, pues todo lo que es la parte musculoesquelética. Y veíamos que los tratamientos se agilizaban en cuanto a que los pacientes mejoraban muchísimo en su sintomatología y en la parte de los signos, como los pitos, los ruidos, la sensación de oído tapado, todos estos signos y síntomas mejoraba el paciente. Entonces empezamos a trabajar en equipo y como les decía ahora, llevamos muchísimo tiempo trabajando en equipo y hemos visto que los pacientes mejoran muy rápidamente y fuera de eso hemos visto que a largo plazo el tratamiento es muy estable. Y vamos a mostrar unos casitos para que ustedes vean cómo a largo plazo estos pacientes permanecen estables durante 7, 10 años, que pues es maravilloso ver un paciente que pueda permanecer estable después de que llega el paciente al consultorio con toda esta sintomatología y todos estos problemas en la articulación. Sonia les va a comentar ahora la parte de ella. Bueno, mi nombre es Sonia Osorio, yo estudié fisioterapia. Inicio a trabajar con la doctora Beatriz, atendiendo todos los pacientes con disfunción temporomandibular, problemas craneocervicomandibulares, y me intereso mucho por este tema cuando, digamos, puedo observar una sintomatología muy fuerte y una sintomatología donde los pacientes deben consultar a diferentes especialistas, y me llama mucho la atención entonces empezar a profundizar un poco sobre el tema. Con la doctora entonces iniciamos a estudiar de diferentes literatura, aprender muchísimo de los pacientes, puesto que cada paciente tratamos de tomar fotografías iniciales, finales y hacer comparaciones. Tratamos de asistir a diferentes conferencias, ir escuchando y de esta manera pues poder mejorar nuestra práctica cada día. Entonces, en la universidad pues uno habla de la articulación temporomandibular en fisioterapia de forma muy genérica, muy amplia. De la parte oclusal no aprendemos casi nada, lo vemos de forma muy general. Entonces, pues es necesario entender un poco más de oclusión, poder conversar de forma interdisciplinaria con otra profesión como es la odontología. Entonces ha sido muy interesante
porque desde mi visión de fisioterapia me permite tener una mirada de otros aspectos importantes y la doctora desde su parte de oclusión pues nos permite como complementar y poder ver a ese paciente de una forma un poco más integral. Tratamos también cuando tenemos algunas dudas, pues consultar también con médico que contamos en el centro, también fonoaudióloga para poder hacer una evaluación interdisciplinaria y poder pues pensarnos más cuál sería lo ideal con cada uno de los pacientes. Entonces vamos a mostrar algunos casos clínicos para de pronto mostrar la experiencia que hemos tenido con ellos y bienvenidas pues todas las apreciaciones que ustedes tengan. Sabemos que los que están aquí pues son odontólogos, la mayoría, y pues les interesa un poco este tema que es tan interesante. Muchas gracias. Bueno, entonces para iniciar, pues nosotros hemos comprendido toda esta alteración de la articulación temporomandibular como una función donde la articulación está involucrada en todo lo que es masticación, deglución, habla, fonación, tiene que ver con muchas actividades de la vida diaria de las personas. Entonces, cuando hay un problema en ella, pues generalmente el paciente se ve con bastantes dificultades para hablar, los dolores intensos pues van disminuyendo su calidad de vida y nosotros pues lo hemos entendido desde este esquema que lo maneja en su libro, o que son, ¿verdad? Donde nos dice pues que hay una función normal, generalmente que tiene un paciente, y cuando a eso se le suma un suceso que supere la tolerancia fisiológica de ese paciente, pues es donde se van a presentar los signos y síntomas, ¿no? Porque tenemos, pues que no necesariamente para todos, digamos que algunos pacientes hemos notado que un trauma ha desencadenado la sintomatología, en otros pacientes un cambio oclusal ha desencadenado la sintomatología, en otros pacientes hábitos orales nocivos o hábitos posturales. Entonces, para cada paciente van a existir unos factores predisponentes que van a hacer que ellos tengan una mayor probabilidad de desarrollar esta alteración. Van a haber otros pacientes que tienen unos factores desencadenantes, les inició en un momento de estrés intenso, les inició en un momento en el que se hizo un cambio oclusal, en el que se hizo algún tratamiento, un trauma, y algunos van a tener unos factores perpetuantes, que es que siempre, entonces vemos la onicofagia, comen uña o tienen unos hábitos de bruxismo diurno, nocturno. Para cada persona va a ser diferente. Entonces allí empieza como esa evaluación y esa conversación que pues nosotros hacemos el primer día con los pacientes, tratando de ahondar un poco y de conocerlos mucho, porque eso nos va a dar muchas pistas de qué puede estar pasando con cada uno de ellos. Cada uno es diferente y cada uno va a tener un factor desencadenante pues que va a variar, y allí entra pues como todo ese análisis que podamos hacer para poder encontrar. Y también es muy importante saber que esto no es una receta de cocina, sino que cada paciente es diferente. Entonces no vamos a poderles decir, no, este paciente lo vamos a tratar así, así, punto y punto. No, cada paciente lo tenemos que ver de una manera muy general y poder hacer un buen diagnóstico para saber cómo lo vamos a tratar. Bueno, entonces, muy importante consideramos la postura corporal. Digamos que para saber si un paciente tiene una postura corporal más adecuada, pues lo ideal sería que cuando lo observamos en un plano sagital, en una vista lateral, pues podamos observar una línea recta que pase alrededor de su oreja, su hombro, su codo, su cadera, su rodilla y su pie. De esta manera, pues digamos que observamos que hay una correcta alineación corporal, pero podemos empezar a ver que muchos pacientes vamos a tener una cabeza adelantada. Es muy frecuente la cabeza adelantada, entonces vamos a ver que la oreja ya no se encuentra en una línea recta con el hombro, sino que la vemos mucho más adelante. Esto va haciendo pues diferentes cambios musculares, articulares importantes, generando sobrecarga en todos los ligamentos, en los músculos, y también va a hacer que haya más tensión en los músculos masticatorios. Por ejemplo, los pacientes clase 2 esquelética que tienen la mandíbula retruida son pacientes que tienen que hacer un adelantamiento de cabeza para compensar la retrusión mandibular. Entonces, son pacientes que cambian toda la biomecánica del cuello, y toda la biomecánica del cuello
Al cambiarla, pues van a empezar la sintomatología dolorosa en cuello. También podemos observar las curvaturas de la columna, donde... Ay, perdona, que cierro un momento el micrófono. Hay un micrófono abierto. Eles são tudo meio carente, parece. Listo. Bueno, entonces es muy importante también mirar las curvaturas de la columna vertebral, en la cual es normal ver una curvatura cervical, que si la vemos desde la parte posterior va a ser cóncava, una leve curvatura dorsal, que pues sería convexa, una curvatura lumbar nuevamente cóncava y una curvatura pélvica. Entonces, básicamente es importante mirar si estas curvaturas se encuentran aumentadas, que es muy común observarlo, o si se encuentran disminuidas. En este caso, pues nos está dando indicaciones de que músculos están muy contraídos y de que músculos están muy elongados. Entonces necesitamos empezar a hacer una compensación para lograr una mejor postura corporal. Si estamos alineados, pues en este caso suponemos que hay una menor contracción muscular, o sea, va a haber un equilibrio más adecuado y no vamos a encontrar unos músculos más esforzados que otros, que es lo que podemos intentar buscar cuando se dan estos problemas musculoesqueléticos. Entonces, básicamente, pues la invitación es a que por favor nos palpemos las articulaciones temporomandibulares, coloquemos nuestra mano por delante del trago de la oreja y sin hacer presión, palpemos el descenso mandibular y la elevación. Entonces, quiero que perciban muy bien el movimiento de los cóndilos. ¿Usted está utilizando el audio? Ajá, lo estamos usando en la llamada, entonces colguemos y ahí ya lo hace. ¿Cómo así cuelgo? Abuelita, tiene el micrófono. Bueno. Ok, entonces, pues digamos que esperamos que sea normal que cuando hacemos descenso mandibular y elevación, el trayecto mandibular sea recto, ¿sí? Entonces, digamos que es muy importante empezar a hacer observaciones de nuestros pacientes en los cuales podamos visualizar cómo es el trayecto mandibular. Si vemos el video que está corriendo, quiero que observen el trayecto mandibular de la paciente. Y podemos escribir por el chat qué ATM creen que está allí afectada. Si vemos el trayecto mandibular que está haciendo la paciente, la cara que hace, donde se señala, ¿sí? Como que qué ATM vemos que no está funcionando muy bien, cuál está causando problema, hacia dónde vemos el desvío. Voy a volverlo a colocar. Observemos bien el trayecto mandibular. ¿Alguien nos quiere contar qué puede observar? Si quiere, podemos prender la cámara, el micrófono y nos puede contar qué puede observar en ese video. Bueno, están muy tímidos. Están como mis alumnos. ¿Qué observamos cuando ella hace apertura? Hay un desvío de la mandíbula hacia el lado izquierdo y notamos que la mandíbula está, cuando ella abre la mandíbula, la boca tiene limitación en la apertura bucal. Esta paciente tiene ortodoncia, nos llega al consultorio en estas condiciones y vemos que tiene mucha dificultad para abrir la boca y fuera de eso tiene un desvío hacia la izquierda. ¿Cuál sería el diagnóstico de esta paciente teniendo un desvío hacia la izquierda con limitación de apertura bucal? Entonces, allí es muy interesante, por ejemplo, cuando la paciente nos llega, nos dice que no puede abrir la boca y le pedimos que abra la boca, hacemos el video, podemos notar que hay una desviación hacia la izquierda durante apertura y es una desviación no corregida. Eso es muy importante porque es una alteración o una desviación no corregida hacia la izquierda. Quiere decir que se está moviendo su cóndilo derecho, pero que el cóndilo izquierdo algo le pasa y no está dejando que logre hacer una traslación adecuada. Y si observamos, pues ella se señala esa ATM izquierda que tiene dolor en ese momento, ¿sí?
Entonces, muy importante que podamos observar el trayecto mandibular. Debe ser amplio, debe ser sin dolor y debe ser más o menos recto, ¿sí? No debemos encontrar como desviación. Si vemos la otra paciente que tenemos por acá, entonces vamos a analizar un poco también la apertura que podemos observar en ese descenso mandibular. Miremos bien el video que podemos observar. Si alguien quiere abrir el micrófono, bienvenido. Bien, entonces si observamos la paciente y comparamos con la niña, pues podemos ver que ella sí logra hacer una apertura mandibular amplia, pero que ella hace una desviación hacia la izquierda, pero la corrige. Hacia la derecha, perdón, pero la corrige, ¿verdad? Vemos que ella mueve, algo le pasa a este cóndilo derecho, pero finalmente logra movilizar ese cóndilo. O sea, el cóndilo izquierdo se mueve rápidamente, se hace su movimiento, pero el lado derecho algo le pasa que no lo puede hacer rápidamente, pero finalmente logra hacer la traslación mandibular. Entonces vemos una desviación corregida hacia la derecha, lo llaman así la literatura, y en la niña veíamos una desviación no corregida hacia la izquierda. No corregida quiere decir que se nos queda limitado ese movimiento y no vuelve al centro, ¿sí? Si hay dudas o preguntas con respecto a lo que estamos observando, entonces las podemos hacer también rápidamente. Entonces es muy importante que podamos visualizar cómo está el trayecto mandibular, que podamos palpar esas articulaciones. Lo normal entonces es que no haya dolor y que haya un movimiento más o menos recto. Por acá entonces voy a mostrar también otro video de un paciente quien pues presenta varias ausencias, extrusiones dentales, algunas prótesis removibles, pero quiero que nos concentremos sobre todo en el movimiento. Cuando le pedimos al paciente que realice el movimiento de protrusiva, de llevar hacia adelante la mandíbula, pues podemos ver que no es posible, esperen que está un poquito allí lento, no es posible porque este diente que está extruido va a ser un obstáculo para el movimiento de la mandíbula. En este caso, pues los dientes se van a convertir en un obstáculo para el movimiento. Este tipo de oclusiones tan inestables, pues hacen que yo tenga un mayor esfuerzo muscular en unos grupos musculares que en otros. Porque, por ejemplo, si yo ocluyo muy bien por la derecha, pero no ocluyo por la izquierda, pues voy a masticar siempre por ese lado. Eso va a hacer que sobrecargue más unos grupos musculares, que en algunas estructuras tengan más presión que otras, y va generando unas inestabilidades que con el tiempo, y como lo dijimos, dependiendo la tolerancia fisiológica de cada paciente, puede que llegar a presentar los diferentes síntomas. No corrió. Bueno, vamos atrás. Un momentico. Como nadie quiso hacernos el diagnóstico, les voy a colaborar con esta parte. La paciente que encontramos en este video del lado izquierdo, esta paciente tiene lo que podemos decir una luxación discal sin recaptura. Y esta paciente del lado derecho tiene una luxación discal con recaptura. Entonces, aquí ya nosotros sabiendo cómo el paciente abre cuando tiene una luxación discal con y sin recaptura, podemos ir observando y dándonos cuenta hacia dónde nos vamos yendo en el diagnóstico, porque el tratamiento va a ser más o menos diferente. Aquí yo quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Serán estos tratamientos estables a largo plazo? Yo recibo mucho en el consultorio pacientes con tratamientos de ortodoncia que ya están para finalizar y remover los brackets y resulta que tienen mordida abierta anterior, no tienen guía, no tienen contactos y son pacientes que pues a largo plazo sin tener una buena oclusión por más retenedores que se le coloquen, obviamente no van a ser estables. Entonces, este paciente se los quiero mostrar porque llevaba 5 años de ortodoncia
llega hacia mi consultorio a consultarme por problemas de dolores en las articulaciones, dolores de cabeza, y se va, no regresa, y cuando le tomamos las fotos, pues observamos que tiene una cantidad de problemas. Hay una protrusión de los incisivos superiores, está con un alambre redondo ya después de 5 años de tratamiento. Las personas que son ortodoncistas pues saben que uno ya a los 5 años con un alambre redondo pues no es lo normal. Los brackets, un manejo de posición de brackets terrible. Y estos pacientes, este paciente en particular, le habían hecho extracción de un premolar del lado derecho y del lado izquierdo no. Y este paciente se va y regresa porque le quitaron los brackets superiores y le dijeron que ya estaba terminado y que lo único que le faltaba era que le hicieran un desgaste en esta parte del canino, porque haciéndole un desgaste aquí, él podría ocluir mejor y cerrar bien los dientes. Entonces él va y me consulta que ya le quitaron los brackets en el arco superior y que ya casi le quitan en el arco inferior, pero que solamente le van a hacer un desgaste a nivel de canino en la parte distal para que ocluya mejor. Entonces, pues aquí yo me pregunto, ¿qué tipo de tratamientos son los que estamos haciendo? Son tratamientos de alineación y nivelación y no más. ¿Y la mordida dónde queda? ¿Dónde está la articulación temporomandibular? ¿Dónde está la función de este paciente? Porque es que los dientes no se hicieron solamente para sonrisas bonitas. Ahora estamos hablando aquí de diseños de sonrisa, pero nos estamos olvidando de que nosotros no tenemos los dientes solo para sonreír lindo. Los dientes se hicieron para masticar, se hicieron para apoyarlos durante la deglución, se hicieron para que nos ayudaran durante la fonación. Entonces es muy importante que nosotros podamos saber que el sistema masticatorio es funcional, no es solamente estético. Otros casos como estos he recibido que ya le quitaron los brackets y es un paciente con una sobremordida profunda casi de un 98%, un paciente con unos dientes completamente inclinados, retruidos. ¿Qué funcionabilidad va a tener este paciente durante la masticación, durante la deglución? Entonces estos pacientes terminan así y terminan alineados y nivelados, pero funcionalmente no hay nada. No respetamos los principios básicos de oclusión. ¿Cuáles son esos principios básicos de oclusión? Los que nos enseñaron en tercer semestre en la universidad cuando estudiábamos odontología, donde nos decían, los dientes anteriores protegen a los dientes posteriores durante los movimientos excursivos de la mandíbula, durante la protrusiva, durante las lateralidades. Entonces, ¿quién protege a los dientes durante las lateralidades a los posteriores? Los caninos con las guías caninas. Y los dientes anteriores protegen a los posteriores. ¿Qué tenemos que hacer en un tratamiento de ortodoncia bien finalizado, fuera de que queden bien alineados, bien nivelados? Debemos de ver la función de estos dientes para que el paciente durante la masticación pueda masticar bien. Entonces, esto es lo que yo estoy refiriéndome cuando hablo de los principios básicos de oclusión. Tenemos que desocluir los posteriores, protegiéndolos con la guía anterior. Y los posteriores se desocluyen con los dientes anteriores. No deben haber contactos en los posteriores para que la articulación salga perfectamente y pueda trabajar adecuadamente. Aquí está haciendo lateralidades, no debe haber contacto sino de caninos. Es la más funcional. Recuerden que el canino, por eso tiene una raíz larga, una corona fuerte, aguanta movimientos horizontales por la forma del canino, está en la curvatura de la arcada. Entonces, él es hecho para recibir fuerzas horizontales y poder hacer estos movimientos durante la masticación.
Allí, por ejemplo, como fisioterapeuta, yo puedo analizar cuando podemos hacer las guías y si ustedes lo pueden hacer en este momento con sus propios dientes, cuando los dientes están inclinados de tal manera que facilitan el movimiento, pues la contracción muscular es mínima. En algunos estudios donde se hace electromiografía y se mira la contracción de los maceteros, por ejemplo, cuando se hace lateralidad, cuando se hace con los caninos, y ellos están inclinados de tal manera que favorecen la movilidad de la mandíbula. Piensen en el canino como una rampa y el canino inferior se va moviendo sobre esa rampa. Y si yo camino sobre una rampa, pues el esfuerzo muscular es mínimo, porque la rampa me va a favorecer la movilidad. Por ende, la musculatura no tiene que hacer mucho esfuerzo. Diferente al caso que veíamos anteriormente, cuando hay unos dientes extruidos o unos dientes en una posición incorrecta. Como aquí, estos dientes de este paciente de este lado, ¿sí? Si los observamos, están demasiado verticales, casi extruidos. Cuando este paciente va a hacer una protrusiva, la mandíbula tiene que bajar demasiado para poder llevarla hacia adelante y hacer el movimiento de protrusiva. Eso sí lo vamos a ver transportado a la articulación. En la articulación, ¿qué va a tener que hacer ese cóndilo? Va a tener que descender demasiado y casi que tratar de sobrepasar la eminencia articular para poder hacer ese movimiento. Entonces, ahí el esfuerzo es mayor y son pacientes que tienen mucho más sintomatología dolorosa y problemas de disfunción temporomandibular. Claro, si comparamos, por ejemplo, los incisivos superiores, pues que contamos que deberían estar inclinados hacia vestibular y por el contrario aquí yo los veo palatinizados, pues ya no va a ser una rampa que me facilite la movilidad de la mandíbula, sino que va a ser es como un obstáculo. Entonces el paciente necesita es descender para poder abrir. No puede hacer movimientos de protrusiva y lateralidades de forma adecuada y empieza a hacer compensaciones. Es, por ejemplo, como cuando nos talla un zapato, ¿verdad? Inmediatamente empezamos a hacer compensaciones, de tal manera que luego nos empieza a doler la rodilla o empezamos a tener dolor muscular en la pierna, porque yo empiezo inmediatamente, cuando algo no es funcional, a utilizar lo que sí es funcional o hacer cambios para que sea más adecuado. Y con el tiempo, pues puede que esas compensaciones se presenten ya en síntomas importantes en cada paciente. Ahora, otra pregunta. ¿Son los retenedores quienes mantienen el tratamiento de ortodoncia a largo plazo? Yo diría, con la experiencia que tengo, que es más la oclusión la que mantiene esta ortodoncia. Si yo dejo unos dientes funcionando adecuadamente, con unas guías anteriores, con unas guías caninas, estos pacientes no tienen por qué salirse de su lugar los dientes porque están equilibradas las fuerzas, los músculos están en tono muscular adecuado, funcionando adecuadamente. Y una cosa que yo sí hago al finalizar el tratamiento de ortodoncia es que pasen por fonoaudiología y que la fonoaudióloga me diga si ella necesita, antes de terminar el tratamiento de ortodoncia, hacer el tratamiento de ella y o después, o al inicio, o en el medio, ella es la que me va a decir. ¿Por qué? Porque si yo estoy acostumbrada a comer con las manos, nunca he usado un cubierto y tengo ya mis cubiertos, pero nadie me ha enseñado a utilizar mis cubiertos. Si yo no sé utilizar los cubiertos, pues, y nadie me ha enseñado, no los voy a utilizar bien. Es lo mismo con los dientes. Yo acomodo mis dientes de tal forma que queden mis dientes funcionales, que los caninos queden en el espacio entre el canino inferior, los caninos superiores entre el canino inferior y el primer premolar, que quede con guías, que quede con guía incisiva, con guía canina, que quede con las curvas de Still más o menos bien, que quede muy bien mi paciente funcionalmente. Pero mi paciente viene con un patrón de masticación antiguo, que era el patrón de masticación, como decía Sonia ahora, adaptado a la mordida anterior que él tenía. Entonces empieza ese paciente a masticar y empieza ese paciente a utilizar, como digo yo, las herramientas o los cubiertos, sus dientes, de una manera inadecuada. ¿Qué hago yo con la fonoaudiología? La fonoaudióloga le enseña nuevamente un patrón nuevo de masticación a este paciente para que utilice lo que yo le he dejado
una buena guía anterior, una buena guía canina, la utilice adecuadamente y haga una masticación equilibrada bilateral y haga una deglución adecuada, tanto posición de la lengua al deglutir y posición de descanso de esa lengua. ¿Para qué? Para que todos los músculos, ya no son los músculos maceteros de la masticación, sino los bucinadores, los músculos de la mímica, nos ayuden a mantener en equilibrio todos mis dientes que los dejé en esa posición. Entonces, tenemos que ir de la mano, somos un equipo de la fisio, de la fonoaudióloga, del ortodoncista, a veces del rehabilitador, porque no podemos tener las especialidades separadas, porque somos equipo, tenemos que trabajar en equipo, no podemos trabajar cada uno por su lado. Son las placas quienes mantienen los tratamientos de rehabilitación a largo plazo. A mí me llegan los pacientes al consultorio, no doctora, es que me hicieron un diseño de sonrisa, pero me mandaron a dormir con esta placa para que el diseño de sonrisa no se dañe. Por Dios, si yo hago un diseño de sonrisa y no estoy respetando mis principios básicos de oclusión, y vuelvo y repito y hago hincapié en lo mismo, guía anterior, guías caninas, desoclusiones, movimientos de la mandíbula adecuados sin tropezarse, movimientos con las inclinaciones adecuadas de los dientes. Si yo hago todo esto, pues no tengo por qué dejar una placa para que proteja los dientes, porque es que nosotros no nacimos con una placa debajo del brazo. Nosotros no traemos la placa incluida en el nacimiento. Nosotros nacemos tal cual y la placa no es para usarla de por vida. Me llegan pacientes donde no, yo llevo 20, 30 años usando placa. La placa es un medio para lograr un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Eliminar los síntomas, colocar nuevamente mi disco que se ha luxado en esa articulación adecuadamente sin cirugía para hacerlo conservadoramente, pero no necesito sino en ese momento que voy a utilizar mi placa para ese objetivo. Ya después de que he cumplido mi objetivo, ya viene mi tratamiento de ortodoncia para poder que esa articulación continúe siendo estable, pero ya acomodando mis dientes de tal manera que permanezca mi articulación en su posición. Y ya quité todo lo... ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? Bueno, continúo. Voy a empezar a mostrarles un casito. Este es un caso de una niña de 8 años que llega al consultorio con un dolor en oído izquierdo de 3/3, un dolor en ATM izquierda de 3/3, un dolor a la masticación de 3/3, cefalea a nivel temporal izquierda constante a nivel de los temporales, dolor de oído izquierdo de 2 años de historia de dolor con antibiótico, 2 años para el dolor de oído, y cuando le tomamos una radiografía de ATM boca abierta, boca cerrada, vemos que hay una hipomovilidad condilar bilateral siendo mayor del lado izquierdo. Esta pacientica se encontraba en dentición mixta, apenas iban a erupcionar los dientes 11 y 21, y esta niña inicia con todo este proceso de dolor y esta sintomatología después de que en el recreo se golpea con un compañerito y este golpe lo recibe en la mandíbula de un lado. Entonces ella empieza a quejarse de dolor. Si le observan el rostro a la niña, es un rostro que está un poco edematizada, o del lado izquierdo ustedes le observan de la hemicara izquierda un aumento de los tejidos blandos, comparando con el lado derecho. Y tiene una cara de dolor esta criatura. Le tengo que hacer una placa, pero no tenía los incisivos superiores para hacerle la guía con los incisivos superiores. ¿Qué hago yo? Le hago esta placa para poder
pues conseguirle guía con los laterales, que era lo único que yo tenía a la mano para conseguirle una guía y que me ayudara en ese momento. Aquí la quiero mostrar que ya le habían erupcionado sus dientecitos, ¿sí? Yo le fui haciendo seguimiento durante toda la etapa de la erupción de sus dientes permanentes y la fui llevando solo con la plaquita. ¿Por qué? Porque nunca ella tuvo tratamiento de ortodoncia, ni un bracket, nada, ni un arco lingual, no tuvo nada. Simplemente fue con la plaquita que la manejé y ella le fueron erupcionando sus dientes. Le hacíamos unos ejercicios para postura, lo que explicaba la doctora Sonia ahora. También igual, como se hace con los adultos, se hace un análisis postural y de acuerdo con ello, pues queremos alcanzar una mejor alineación corporal. Digamos que hay varios autores que insisten o trabajan mucho en mejorar la posición de la cabeza. Entonces, algunos ejercicios que se recomiendan son ejercicios de flexión de cabeza, buscando que la cabeza pues se posicione más adecuadamente y más alineado con el tronco. Sin embargo, pues la posición de la cabeza también va a depender de la posición de las curvaturas de la columna vertebral y también de los miembros inferiores. Entonces hacemos un análisis general y de acuerdo con ello, pues se plantean ejercicios de estiramiento y de fortalecimiento para mejorar esta posición corporal. Entonces, todas las recomendaciones también de higiene corporal. Muchas veces los pacientes, pues, cuando están de pie, lo que hacen es mantener o permanecer en una extensión, hiperextensión de rodillas, un genus recurvatum. Y todo esto necesita mucha conciencia corporal para poder ubicarse mucho mejor. ¿Alguien ha escrito en el chat? Por aquí. Okay. Acá. Entonces ese es el trabajo que planteamos. Los ejercicios van a depender de cada paciente. Por ejemplo, si hay un aumento en la curvatura torácica, pues es necesario fortalecer estirar muchísimo pectorales mayores y fortalecer los músculos romboideos, trapecio medio, que nos permitan aducir mucho mejor las escápulas. Si presenta una curvatura lumbar muy exagerada, pues tengo que trabajar los abdominales y estirar toda la parte posterior. Si hay una hiperextensión de rodillas, pues necesito trabajar mucho el cuádriceps femoral, pero sobre todo la conciencia corporal de ese paciente. Entonces, para cada paciente, dependiendo del análisis que se haga, asimismo se van a plantear unos ejercicios de estiramiento y unos ejercicios de fortalecimiento en otro grupo muscular para intentar alcanzar un mayor equilibrio en esa alineación corporal. Más o menos de esa manera se trabaja. Igual pueden ir haciendo sus aportes. Recuerden que es una conversación. Por allí vimos conectada a la doctora Adriana Herrera también. Bienvenida. Cualquier cosa que queramos como comentar. Bueno, aquí les quería mostrar la pacientica en dentición mixta, haciendo ya sus lateralidades con sus incisivos, sin haberla tocado absolutamente para nada con ortodoncia, dejándola que ella siga su curso normal de crecimiento y de desarrollo. Aquí ya la pacientica en el 2011, con 14 años, 14 años, sí, 14, no, 12 años, 12 porque le están saliendo los caninos, qué pena. Ella llegó en el 2007, 2007, 2008, 2008. Ya les vamos a mostrar las fotografías completas. Bueno, aquí la vamos viendo que le van terminando de erupcionar sus dientes. Aquí ya en el 2014. Y aquí les quiero mostrar que ella llegó en el 2011 así, luego en el 2014, luego en el, 2006, 2007, 2008, 2011, 2014 y ahora en el 2020. ¿Qué les quiero mostrar con esta pacientica? Jamás le pegué un bracket. La pude manejar solo con la plaquita que ustedes vieron y le fui haciendo el seguimiento durante su erupción de sus dientes permanentes para que fuera conservando sus guías canina, incisiva y no más. Y ella no necesitó nunca de ortodoncia.
Entonces uno puede llevar un paciente manejándole la parte articular así de niño, sin necesidad de ponerle tantos aparatos en la boca y de siempre estar pensando en brackets, en aparatología, en ortodoncia. Y miren, esta pacientica lo que tenía era un problema articular. Y posiblemente si yo me pongo a pegarle brackets y con ese problema articular, la cosa se hubiera complicado muchísimo. Entonces, siempre el diagnóstico es muy importante. Escuchar la historia del paciente, saber hacer un examen físico. Afortunadamente, esta patología es muscular. Entonces, ¿qué pasa? Solamente manualmente, palpando la articulación, viendo cómo abre el paciente, si abre para la izquierda, si abre simétrico, si abre simétrico, si no abre simétrico, si tiene dolor, si hay luxación, si no hay luxación, palpándolo. Nos estamos ayudando con una radiografía de ATM boca abierta, boca cerrada, porque lastimosamente pues no teníamos económicamente cómo manejar con una resonancia, porque pues si el paciente paga una resonancia, pues no se puede hacer el tratamiento y así muchos pacientes. Entonces lo hacíamos de esa manera, pero aprendimos a palpar la articulación, a palpar los músculos y a poder hacer un diagnóstico palpando. Con la parte de fisioterapia y además quiero contarles que ahora estamos con un equipo de radiólogos, con la doctora Adriana Herrera y el doctor Miguel Castro, que nos están colaborando en la parte de la tomografía y vamos a empezar a pedir esa tomografía porque hemos visto que podemos aprender muchísimo con ellos y pues lo que nos gusta es trabajar en equipo y ayudarnos entre nosotros, porque todos los días uno aprende, uno no se las sabe todas y esa es la idea, estar aprendiendo todos los días de todos nuestros colegas para poder darle un bienestar a nuestros pacientes. Porque como decía la doctora Sonia ahora, estos pacientes se les disminuye la calidad de vida. Esta niña, si ustedes la van observando a través del tiempo, la carita de dolor de ella era tremenda y ella va mejorando su rostro. ¿Por qué? Porque es que esta niña de 2 años tomando antibiótico para un dolor de oído, cuando el problema no era el dolor de oído ni tenía nada en oído, sino que era un dolor reflejo porque tenía una inflamación a nivel de los músculos y solamente con fisioterapia y con la placa y devolviéndole la funcionabilidad a ella, que fue con la fonoaudiología, pues la niña sale adelante. Esta es otra pacientica. Ella es una auxiliar de odontología que llevaba en ese entonces cuando consultó al consultorio 17 años trabajando con odontólogos. Una paciente de 46 años y ella consulta porque la articulación le molesta mucho y le duele mucho el oído izquierdo. Ella dice que a veces el derecho también, pero el izquierdo no. Perdón, que el derecho también le duele, pero le duele más el izquierdo. Se quejaba de dolor de garganta, consultaba al otorrino por dolor de garganta, pero no tenía ninguna patología en garganta. Se quejaba hacía 23 años de ese dolor de oído. Le realizaron una extracción del 45 por una anquilosis y le hicieron para unir el 43 al 46 y corregir el 45 que se lo habían extraído, una prótesis fija, como están viendo ustedes aquí, en esta foto, aquí, le hacen una corona, le hacen un póntico aquí y le colocan acá. Entonces, le hacen esto y esta paciente termina desviada para este lado. Ausencia de guías total, clic en ATM, bilateral en apertura, cuando abría le sonaba su articulación. Los músculos masticadores, escalenos y trapecios comprometidos al máximo con 3 cruces. En la radiografía que les digo yo de ATM boca abierta, boca cerrada, se veía una posteriorización del cóndilo derecho con una hipermovilidad condilar bilateral. Llegamos al diagnóstico de un desplazamiento discal con recaptura en ambas articulaciones. Y el cóndilo derecho
muy posteriorizado y un síndrome miofacial, con una mordida abierta anterior, con un desvío de mandíbula para la derecha y con su rostro también ya mostrando que hay una asimetría facial. Nos llega con esta placa oclusal superior con un aumento aquí en la región anterior que hacía que su mandíbula ocluyera sobre esta placa en la región anterior y se desplazara un poco más hacia posterior. Recuerdan que dije que el cóndilo derecho lo tenía posteriorizado. ¿Qué hace esta placa? Le lleva más posterior el cóndilo y le aumenta su sintomatología. Esta paciente con esta placa pues no va a lograr salir de su problema, lo que va a hacer es que lo va a perpetuar. ¿Qué hacemos? Y hacemos una placa inferior que se ve a simple vista como toda simétrica, toda rara, pero es que la placa lo que hace es que nos va a ayudar a compensar lo que ella tiene faltando entre los dientes. Me explico. Si yo tengo una mesa de 4 patas y tengo una pata de las 4 patas corta, la mesa, cuando yo me apoyo en la mesa empieza a estar inestable. ¿Yo qué hago en esa mesa? Voy a la pata que está más corta y le coloco un taco, le coloco un apoyo para que la mesa quede estable. Lo que hace mi placa es que le da una estabilidad a las articulaciones, por eso ella queda un poco gordita, grande. ¿Por qué? Porque ella lo que va a hacer es como ese taquito que yo necesito ponerle para que esa articulación que está posteriorizada se me abre el espacio y se me acomode mejor. Entonces le hago una placa con guías, con guía anterior, con guía canina derecha, con guía canina izquierda. Se ve torcida, pero la que está torcida es la paciente. Lo que está haciendo la placa es enderezándola. Por ejemplo, pues todas las placas son diferentes para cada paciente, dependiendo de lo que cada uno necesite. En este caso, pues vimos o determinamos que ella tenía un desplazamiento discal con recaptura de ambas ATMs. En ese caso, cuando llevamos la mandíbula hacia protrusiva, vamos a lograr que se recapturen los discos y esto lo podemos determinar clínicamente. Cuando permanecemos en protrusiva y el paciente abre y cierra su boca, ya no se perciben los ruidos articulares. En este caso, entonces, se programa esta placa oclusal cuando se decide cuál es la mejor posición para cada paciente. ¿De qué depende? ¿Qué buscamos? Que ambos cóndilos se muevan simétricamente, que no haya ruido articular, que sea cómodo y que no haya dolor. Para esta paciente, pues esta fue la mejor posición articular. Allí es muy importante que la placa quede con inclinaciones de tal manera que ella se mueva fácil hacia protrusiva y hacia lateralidades. El paciente debe moverse, como lo hablamos, por una rampa con libertad de movimiento y de esa manera sus músculos pues no van a tener tanto esfuerzo para poder movilizarse en las diferentes direcciones. Otra cosa, esta placa el paciente la debe de usar 24/7. 24/7 es 7 días de la semana, 24 horas del día. Debe de comer con ella, hablar con ella y tragar saliva con ella. Tiene que utilizarla durante la función. El paciente se siente súper cómodo y dice que se siente muy bien utilizando la placa durante la masticación y durante la fonación y la deglución. ¿Por qué? Porque le está dando la estabilidad que necesita esa mandíbula y puede hacerlo de una manera cómoda. Entonces quiero mostrarles la mordida inicial de la paciente, ¿sí? Que tenía una pequeña mordida abierta anterior con un desplazamiento hacia la derecha de la mandíbula, porque si ustedes observan aquí, esta es la línea media inferior y esta es la línea media superior. Entonces esta mandíbula se ha desplazado hacia la derecha. Aquí es con la placa, donde le estamos dando la estabilidad, es el taquito que le pongo a la mesa para que esté estable. Y aquí después de que ella utiliza la placa, después de que ella utiliza la placa,
La mordida, si ustedes observan, se abre. Miren cómo se abre esta mordida. Si ustedes observan a la inicial y acá, es mucho mayor esta mordida abierta que la que tenía cuando llegó. ¿Qué pasó aquí? Aquí me está mostrando que los cóndilos ya están ubicados en la posición adecuada para que este paciente sea tratado ortodónticamente. Y el paciente abre simétricamente, el paciente ya no tiene dolor y no tiene ruido y está perfectamente. Bueno, entonces continuando, quiero mostrarles, este es el lado izquierdo inicial de la paciente, este es el lado derecho inicial de la paciente donde le habían hecho esta corona, ¿sí? Un póntico aquí, reemplazando el diente 45 que le habían sacado, este diente había migrado mesialmente, el 46, y le hicieron una prótesis fija de 43 a 46. Después de la placa, vamos a observar cómo queda la mordida de este lado. Es la misma de acá arriba. La mordida cambia completamente porque estamos mostrando que la mandíbula vino un poco hacia adelante. Se vino hacia protrusiva. Y este es el lado derecho, donde miren cómo se abre a nivel de canino, ¿sí? Aquí ya no hay contacto, miren esta abertura aquí entre canino superior y canino inferior, que acá no existe. Entonces, este fue el trabajo que hizo la placa. Aquí el paciente ya no puede regresar a la mordida anterior. Esta es la mordida con la que ha quedado después de la placa. La repite varias veces y no regresa a la anterior. Y fuera de eso la hace y se siente muy cómodo, ya no tiene ruido y ya no presenta dolor. Luego viene el otro paso y es, ponemos los brackets y le realizamos ortodoncia. Entonces esta paciente, este es el lado inicial de ella y este es el lado acá donde teníamos ortodoncia, que tengo que correr toda esta parte, distalizarla y abrir nuevamente el espacio del 5 para que cortar aquí esta prótesis que le habían hecho a ella, conseguirle el espacio del 5 para volverle a poner su premolar que le hacía falta, para que el desvío hacia la derecha se pudiera corregir. Y aquí está con el provisional que le logramos poner cuando logramos abrir el espacio. Ella se va y aquí viene ahora en el 2020 ya rehabilitada con su corona, con su corona y con su canino. Ya tiene los dos premolares que no tenía anteriormente. Si ustedes observan en esta de aquí, ¿sí? No tenía el 45, solamente tenía un premolar, y aquí ya le caben sus dos premolares y se puede hacer acá. Lastimosamente, yo critico aquí esta corona, porque me parece que esta corona quedó muy larga. Cuando le hice la lateralidad derecha, no me gusta cómo la hace, la hacía mejor acá con este provisional, pero aquí es donde yo digo, todos tenemos que estar conociendo los principios básicos de oclusión para poder que los pacientes que hacemos tratamiento de ortodoncia y pasen a rehabilitación, pues continúen con la misma estabilidad que los dejamos cuando terminamos la ortodoncia. Y aquí es el lado inicial, y acá está, y este es el lado izquierdo. Este es el inicial izquierdo, y este es el final izquierdo, y este es el final izquierdo, derecho, y el inicio derecho. Finalizando la ortodoncia aquí. Ahora vamos a mostrar en la parte anterior. Entonces usted llega y le dice a Coco que lo conteste. Como le demos con Coco, le digo que vaya y venga por el celular, porque
Otro sesión de una terminaba ahí. Perdón, es que había un micrófono abierto y entonces lo cerramos. Bueno, entonces aquí es para mostrarles lo que les estaba diciendo. La inicial, ¿sí? Esta es la inicial, luego se le hace la placa, luego después de la placa es esta la mordida, y en esta mordida inicia ortodoncia y esta es la finalización de la ortodoncia. Allí, por ejemplo, pues con la mirada de fisioterapeuta, yo lo que logro analizar es que los dientes son como, podemos hacer la analogía como con los zapatos, y las ATM serían las caderas. Si yo me pongo un tacón y una chancla en el otro pie, inmediatamente mi pelvis va a hacer esto, ¿cierto? Donde está mi chancla se va a descender y donde está mi tacón pues se va a elevar. Igual, de esta manera yo logro comprender un poco cómo se acomodan mis cóndilos dependiendo de la oclusión. Si yo hago intercuspidación máxima, si yo muerdo y yo tengo apoyo en un lado y no tengo apoyo en el otro, o si la oclusión hace que esos dientes se me desplace la mandíbula a la derecha o a la izquierda, finalmente, cuando yo ocluyo, mis cóndilos se acomodan donde mis dientes necesiten, para donde mis dientes digan. Por ejemplo, si yo ocluyo acá, hago protrusiva y allí es cómodo y digamos que la disposición de mis dientes son funcionales allí, pues mis cóndilos se van hacia adelante. Si yo pierdo algún molar en el lado derecho y empiezo a masticar más por el lado izquierdo, o algunos se desgastan y la mandíbula o la oclusión se acomoda más hacia la derecha, de esa misma manera mi cóndilo izquierdo va a ir un poco más hacia adelante y el derecho se va a retruir más. Entonces, esa analogía, pues, digamos que me logra entender que todo lo que pase cuando yo ocluyo mis dientes, mis cóndilos se acomodan donde mis dientes digan, más hacia la derecha, a la izquierda, más hacia atrás, hacia adelante, donde mis dientes digan, yo me voy a acomodar. Ahí viene el cuidado que tengo que tener con mi placa y ser muy observador, porque tal vez en algún momento hago la placa y puedo ver que no hubo digamos, el resultado que yo esperaba y me tengo que devolver o tengo que ir escuchando siempre a ese paciente para ver dónde podemos lograr estabilizarlo de forma más adecuada para él. Tenemos los odontólogos que saber una cosa, y es que la mandíbula es el único hueso móvil que tenemos en la cara. Y ese hueso móvil, tan pequeñito, lo podemos ver como una forma triangular, donde en la base del triángulo tenemos las dos articulaciones articulándose con el hueso temporal. Y los dientes se articulan al mismo tiempo con los dientes superiores. Entonces allí, en ese huesito tan pequeño, tenemos tres articulaciones unidas por el mismo hueso que tienen que trabajar en conjunto y simultáneamente. Si yo tengo, como decía la doctora Sonia, un contacto muy alto, digamos en el lado izquierdo, inmediatamente, ¿a dónde se va a repercutir este contacto alto en el lado izquierdo? Se va a repercutir en mi articulación del lado opuesto. Aquí es para mostrarle a la paciente en el 2012, cuando ella inició, llegó por primera vez al consultorio, se le hizo el diagnóstico, se le inició con la placa, estuvo 4 meses con la placa, y en el 2013 le finalizamos el tratamiento de ortodoncia, y ahora en el 2020 se encuentra muy estable, o sea, continúa igual como se dejó en el 2013. Esta es la misma paciente. 2012, 2013, 2020. Bueno, entonces, pues básicamente digamos que hemos visto 2 casos con sintomatología de oído. Los pacientes han consultado a otorrino, a médico, médico general, a diferentes especialistas, y no hay una razón aparente para este dolor de oído. Nosotros digamos que también nos hemos hecho esa pregunta, hemos intentado como consultar por qué de pronto puede doler el oído y hemos encontrado es que hay teorías. Algunas teorías pues nos dicen que el nervio auriculotemporal, el cual es ramo del nervio mandibular del nervio trigémino, pues al pasar posterior a la ATM, inervarla, también tiene cierta inervación alrededor de la oreja, a cierta parte de la membrana timpánica, y puede ser, digamos, la causa de ese dolor extraño alrededor del oído. Otros autores, digamos, que se interesan o se inclinan más
por un esfuerzo muscular. Miren que si analizamos un poco esta imagen en la que hemos cortado la mandíbula, pues es importante observar el músculo pterigoideo lateral, el músculo pterigoideo medial, cómo el músculo buccinador se inserta o se relaciona con el constrictor de la faringe. Y si pensamos en todos estos grupos musculares con un sobreesfuerzo, porque hay mucha carga, digamos que si los dientes no facilitan la movilidad de esa masticación y todos estos músculos se hipertrofian y sumamos que son pacientes con hábitos orales, onicofagia, bruxismo diurno nocturno, y esos músculos se hipertrofian, pues recordemos toda la inervación y la vascularización que va a estar alrededor de ella y pueden empezar a comprimirse todas esas estructuras importantes. Otros autores pues nos hablan de una comunicación entre el disco del ATM y el oído medio. Esta es una imagen en un corte transversal, una vista superior. Estaríamos observando el disco del ATM y este sería el martillo en oído medio. Y algunos autores pues se inclinan a hablar de un ligamento que lo han llamado disco maleolar. Ese ligamento pues se comunicaría entre el disco del ATM y la cabeza del martillo. Entonces, algunos autores plantean que cuando el disco se desplaza en una posición incorrecta, pues puede hacer cierta tracción, lo que podría explicar alguna sintomatología extraña en el oído. Digamos que hemos hablado de la otalgia, pero muchos pacientes también consultan o demuestran o dicen el síntoma de sensación de oído tapado o de tinnitus, que también para algunos pacientes pues llega a ser insoportable. Entonces, digamos que actualmente yo entré a estudiar ciencias biomédicas, me inclino en el área de anatomía humana y cuando empiezo a estudiar mucho mejor toda esta vascularización y esta musculatura e inervación, pues me parece absolutamente lógico que cuando estos músculos están sobreesforzados en un espacio tan reducido, pues se va a dar una compresión nerviosa. Digamos que cuando yo logro analizar que el paciente sea consciente, que evite todos esos hábitos orales y él se concientiza de lo que le está pasando, uno rápidamente ve que la sintomatología va mejorando en la medida que él también se va haciendo cargo de su propio tratamiento, ¿no? Es muy importante que él también participe activamente en eso. Este es otro casito, una paciente de 40 años, donde tiene antecedentes de historia de cefalea y dolor facial desde hace 10 años. El dolor en mi cara derecha se acentúa después de una rehabilitación oclusal y la sintomatología la controla con medicamentos diarios. A mí me llamaba mucho la atención una paciente que le habían hecho rehabilitación hace 5 años. Después de que le hacen rehabilitación, le hacen ortodoncia y después le cambian unas resinas y se le agudizan los dolores. Yo pienso que primero hubiera sido la ortodoncia y después la rehabilitación. A ella le hicieron al contrario. Consulta por un motivo de una cefalea intensa de 8/10, dolor en ATM derecha de 8/10, dolor en cuello a nivel de trapecios de 8/10, dificultad para abrir la boca en algunas ocasiones y un ruido articular que era muy audible a distancia en la ATM derecha. Cuando le tomamos las fotos observamos, ¿sí?, que la línea media superior, ¿sí?, es esta y la inferior es esta. ¿Qué está pasando aquí? La mandíbula se ha desplazado para la derecha. Tiene coronas en 11 y 21. Si ustedes la observan, tiene ya implante acá, tiene otra corona acá, tiene coronas aquí, tiene implante acá. O sea, ha pasado por mucha rehabilitación. Esta paciente le realizan esta rehabilitación, observen aquí por favor, de estos premolares, donde si observamos, tiene una mordida borde a borde de estos dos premolares de los 5 y tiene una mordida abierta a nivel de este premolar y toca acá. Bueno, y la mandíbula se desplaza para la derecha. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros colocamos una placa en los dientes, como decíamos ahora que los dientes son los que nos mandan aquí, comandan esta articulación. Entonces colocamos una plaquita aquí entre los dientes. ¿Para qué? Para poder modificar acá nuestro disco y nuestro cóndilo en la cavidad glenoidea. ¿Qué hacemos? Aumentamos el espacio interarticular colocando la placa.
permite mantener la posición del cóndilo y el disco adecuadamente. Y le vamos a realizar a esta placa las guías incisivas y caninas para que los músculos trabajen en tono muscular. Esta imagen entonces nos permite como representar mejor lo que estábamos conversando. Si analizamos, pues nosotros nos hemos inclinado a trabajar en una posición donde los cóndilos se encuentren en una posición más anterior, digamos que se encuentre mucho más cerca a la parte posterior de la eminencia articular del temporal. Hemos decidido, como de acuerdo a la literatura que hemos revisado y a la experiencia, respetar la parte posterior del cóndilo, puesto que reconocemos o aquí ubicamos todo el tejido retrodiscal donde se encuentra toda la inervación y la vascularización de esta estructura. Si realizamos esta imagen, algunas placas lo que hacen es posicionar esta mandíbula en retrusiva, mucho más atrás. Si yo posiciono mi mandíbula más atrás, pues mi cóndilo también se va a ubicar más atrás. Y al ubicarse más atrás puede empezar a comprimir todo este tejido vascularizado, todo este tejido retrodiscal, y me puede estar relacionando con un dolor intenso en la articulación temporomandibular. Entonces nuestra experiencia y la teoría por la que nos hemos inclinado es porque estos cóndilos se ubiquen en una posición más anterior dentro de la cavidad glenoidea, puesto que histológicamente se ha reconocido que en la parte posterior de esta eminencia articular el hueso es mucho más fuerte y la cara anterior y superior del cóndilo también, y el centro del disco es mucho más resistente, por ende creemos que por aquí deben estar las cargas y las fuerzas de esta articulación. Compresión. Como ella es una articulación tan pequeña, vemos que la placa pues nos parece grande, amplia, pero nos está dando este espacio de rehabilitación y finalmente pues pasamos ya a la ortodoncia o a la rehabilitación o a lo que necesite cada uno de los pacientes, y obviamente este cóndilo va a volver otra vez a su posición, pero como se hacen los cambios necesarios, pues lo que queremos es evitar que ese cóndilo se nos vaya muy posterior, que se posicione mejor el disco articular y que ambos trabajen de la misma manera o de forma más simétrica. También pues trabajamos en toda la educación del paciente, de sus hábitos orales, que él reconozca lo que le está pasando para que pues pueda colaborar en ese tratamiento. También los ejercicios propioceptivos, digamos que cuando identificamos en la radiografía que nos llega con la lectura del radiólogo y nos identifica que hay una movilidad exagerada de los cóndilos, pues entramos a educar a ese paciente para que controle ese descenso mandibular. El descenso mandibular se logra aprender a controlar y debe hacer ciertas actividades para evitar hacer ese movimiento exagerado, que lo que nos causaría con el tiempo es que los ligamentos se vuelvan cada vez más distendibles y pues digamos que tenga más probabilidad de lesión. Esta es la plaquita con una guía anterior, una guía canina del lado derecho, lado izquierdo, la que ella usó. Cuando la paciente remueve la placa de su boca, queda así. Líneas medias coincidiendo. En el lado derecho coincide su mordida, ¿sí? Su línea media centrada, pero en el lado derecho, recuerden la mesa, lo que yo les hablaba ahora de la mesa y de la patica, se abre un espacio y ese paciente se quita la placa y muerde así. Ya no puede morder como mordía anteriormente. Ya muerde así, con ese espacio en el lado derecho. ¿Qué es lo que me está mostrando mi placa? Fuera de que mi placa elimina síntomas, signos, mi placa muestra que yo debo trabajar ese lado derecho, que es donde está, digamos, la cojera de mi paciente en la articulación, donde mi articulación se abrió el espacio para poder hacer esta rehabilitación que la hicieron sin haber abierto el espacio en la articulación, la hicieron más bajita. ¿Por qué? Porque no tenían este espacio suficiente en la boca para realizar esas coronas del tamaño que las debían haber hecho para que corrigieran la cojera de ese paciente. Entonces, aquí vamos a observar cómo el paciente, aquí tiene su desvío de línea media, aquí está desplazado hacia la derecha y tiene el espacio, no se ve, pero cuando ya abrimos el espacio, ya se le pueden hacer estos dos premolares a una altura adecuada, diferente a la de estos dos, ¿sí? Y aquí se corrige ese espacio que nos dejó la placa
se le tiene que aumentar un poco con una restauración a este molar para que le acabe de dar la altura y la corrección de la curva de Speed de este lado derecho para que la paciente vuelva a ser restablecido su cóndilo con el disco adecuadamente en la articulación y no vuelva a salirse del lugar. Si analizamos pues la imagen inicial y final, vemos pues que la placa nos pone en una posición terapéutica, llamarlo de esta manera, nos va a abrir el espacio articular, pero cuando pasamos al tratamiento final, pues volvemos como a una posición que no es la inicial, tampoco es la posición terapéutica que está muy aumentada, sino que quedamos en un intermedio en el cual el paciente, pues ambas articulaciones se muevan de forma simétrica, no haya ruido articular y el paciente pues también no tenga sintomatología y signos. Entonces analizamos aquí, pues igual sigue habiendo un desvío de la línea media, pero si lo comparamos con esta inicial, pues vemos que se corrigió. Entonces si lo comparamos con nuestros hombros, más o menos si estaba muy desviado a la derecha, lo que hicimos fue corregirlo un poco para que ambos cóndilos se posicionaran de una forma más adecuada. Entonces, de ahí viene más o menos como el tratamiento que estamos proponiendo para los pacientes. Y esta es la paciente finalizada. No se le hizo sino eso que ustedes vieron, cambiarle esas coronitas de los premolares y aumentarle en el molar acá para darle la estabilidad y ella quedar satisfecha. Entonces, decimos, si las articulaciones temporomandibulares no son estables, la oclusión no será estable y no se deben realizar cambios oclusales sin conocer las articulaciones temporomandibulares. Y esto lo habla nada menos y nada más que el doctor Peter Damson. O sea, es un maestro de la oclusión y está dicho, las ATMs estables me generan una oclusión estable. Entonces, todos nosotros que trabajamos en la boca, que trabajamos en los dientes, no nos olvidemos de que hay dos articulaciones que están ahí presentes y que las tenemos que respetar, que tenemos que acordarnos que están ahí y que tenemos que pensar en los principios básicos de oclusión, porque el paciente no es alineación y nivelación ni diseño de sonrisa. El paciente también tiene función. Y esto, cuando el paciente pierde la funcionabilidad, pierde la calidad de vida. Y son pacientes, lastimosamente, que presentan muchísima sintomatología, piden citas con todos los especialistas, desde otorrinos, neurólogos, oftalmólogos. A nosotros nos llega ya el paciente que ha recorrido todas las especialidades y no ha encontrado solución a su problema. Queremos mostrarles un videíto de la pacientica de ahora que le hice ayer porque quería saber cómo se sentía ella después de 2013 al 2020, si ella pues había vuelto a tener los dolores que tenía anteriormente. Y ¿no? Estamos buscando el videíto porque quiero ponérselos para que ustedes escuchen el testimonio de ella, ¿sí? De que ella lleva ya 7 años de tratamiento y sigue estable y ha mejorado. Pues, Dari, cuéntanos, ¿por qué consultaste por primera vez? Consulté por primera vez porque me dolía mucho la articulación hacia este lado, más que todo. También me dolía el otro lado, pero me dolía más a este lado. ¿Cómo era el dolor? ¿Era un dolor opresivo? ¿Era un dolor punzante? ¿Era un dolor agudo, tipo ardor? ¿Cómo era ese dolor? Un dolor como agudo. ¿Dentro del oído o en la articulación? Como en la articulación, yo no sabía cómo ubicarlo bien, pero sí era un dolor como en la articulación, como tirando hacia el oído. Ok. ¿Y te dieron algún medicamento para ese dolor? Siempre me daban acetaminofén, me mandaban con acetaminofén. ¿Y cómo te diagnosticaron? Con otitis crónica, que ya tenía que convivir con esa otitis crónica. ¿Y cuánto tiempo estuviste diagnosticada con otitis crónica?
Muchos años, por ahí 22 años. Ok. Y después de que te colocamos la placa, ¿se te quitó la sintomatología más o menos al cuánto tiempo? Como a los, yo creo que ahí mismo sentí la mejoría como al mes, 2. Con la placa duré 4 meses, pero sí sentí la mejoría, mucho, mucho. Y después pasaste a hacerte la ortodoncia y cuando terminaste la ortodoncia, que la terminaste en el 2013, de aquí del 2013 al 2020, ¿cómo te has sentido? Súper bien, o sea, no volví a sentir como los síntomas que sentía yo del dolor del oído. No. Bueno. Hasta hablo más de porque no ni hablaba. Había veces que amanecía tan adolorida que no me provocaba hablar porque si hablaba más me dolía. Ok. Y en este momento, ¿estás bien? Muy bien. ¿Hiciste fonoaudiología Sí, estuve durante el tratamiento de en ortodoncia? terapia con fonoaudióloga. ¿Y qué te enseñó la fonoaudióloga? A poner la lengua donde debía de ir en el paladar, porque yo colocaba la lengua en los dientes. Y te la enseñó a poner en la posición que era durante la deglución. Y durante la masticación también te enseñó a masticar. Sí, sí. Bueno, y en este momento, después de tanto tiempo de haber terminado la ortodoncia, ¿cómo te sientes? Súper bien. Me trae unas preguntitas. ¿Se construye en articulador? ¿Te preguntas? Bueno, vamos a leer algunas de las preguntas que están aquí en el chat. Nos pregunta Rolando que si esa placa se construye en articulador. Bueno, yo la construyo directamente en la boca, porque el mejor articulador que tenemos es la boca, definitivamente. En el articulador no es lo mismo. Yo hago la placa en acetato y luego le voy colocando el acrílico cuando la posición de la articulación que me la posiciona la doctora Sonia, la posicionamos entre las dos. Ella me manipula la articulación y vemos dónde el paciente se siente cómodo y en esa posición pongo el primer punto de acrílico en la región anterior y ponemos a cerrar el paciente, que no tenga ruido, que abra simétricamente y a partir de ahí empiezo a confeccionar la placa en boca directamente. Pregunta Rolando también, ¿me pueden orientar cómo se construye esa placa? ¿Por qué la construyen en inferior? Bueno, la construyo en la arcada inferior porque es por más facilidad para nosotros los odontólogos, porque la mandíbula es la que se mueve, entonces la que yo puedo manipular. Entonces yo la hago en la región inferior y puedo conseguir las guías caninas, incisivas, y le hago es como una rampa en la región anterior para que haga la guía anterior, la guía canina, derecha, izquierda, y le hago contactos bilaterales simultáneos. Es sencilla, no es complicada. Y se hace la altura de acuerdo a el desnivel que haya en la articulación. Por ejemplo, si el paciente tiene más desplazado este lado y lo tengo que levantar un poco, pues de ese lado va a quedar un poco más alta en esa región. ¿Para qué? Para nivelarla. Allí, por ejemplo, doctor, es muy importante como enseñarle al paciente dónde debe ocluir, ¿cierto? Porque inicialmente, pues la doctora hace la placa donde decidimos que es la mejor posición dependiendo de lo que queremos. Si queremos, nos damos cuenta que el disco de la TM derecha está desplazado anteriormente y queremos recapturarlo y en la radiografía observamos que está posteriorizado ese cóndilo, pues queremos entonces adelantar un poquito ese cóndilo y si yo muevo mi mandíbula hacia la izquierda, se va a adelantar el cóndilo derecho. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera, voy ubicando la posición mandibular y allí es donde hablamos con la doctora para que confeccione la placa. Hagan de cuenta que yo estoy torcido, tengo una escoliosis, y si yo quiero alinear a esta paciente, pues lo que hago es decir, bueno, aquí está alineada, y la doctora me pone aquí un corsé que me mantiene en esta posición alineada. Si yo quito ese corsé y vuelvo a ocluir, pues vuelvo y me voy a desalinear.
Entonces, más o menos de esa forma funciona. Obviamente hay que enseñarle al paciente dónde debe ocluir porque él va a tender a irse a su posición antigua. Entonces hay que enseñarle dónde debe ocluir. Es una posición terapéutica que va a ampliar el espacio articular, que va a hacer unos cambios. Y digamos que necesita una adaptación. Al inicio el paciente le es difícil, para unos es más fácil, para otros más difícil. Comer con ella se le puede dificultar para unos más, para otros no. Cada paciente es muy diferente, pero lo ideal, si queremos mantener en una nueva posición nuestros cóndilos y nuestros discos, pues es que la use el mayor tiempo posible. En eso la doctora es supremamente clara con el paciente de qué es lo que se espera, porque si él no hace las recomendaciones, pues digamos que pues así mismo va a ser muy difícil como la mejoría. ¿Alguna otra pregunta? Si quieren la escriben en el chat o pueden abrirle el micrófono, la cámara, como ustedes quieran, pues para mí pues está bien. ¿Te quedó claro o...? Muchas gracias. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ok. Queremos mostrarle otro videíto de otro testimonio de una paciente porque creo que pues una cosa es lo que nosotros digamos y otra lo que los pacientes digan. Entonces ustedes pueden escuchar esto para que vean que lo que estamos hablando no es carreta. Dice el doctor Miguel que se debe aclarar que el paciente pasa primero por fisioterapia. Sí, la evaluación la hacemos en conjunto, ¿cierto? Entre fisioterapia y odontología. Casi siempre inicia con fisioterapia. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos primero disminuir el dolor, disminuir la inflamación y mejorar la apertura oral. Por ejemplo, el caso inicial que vimos de la niña que tiene limitada la apertura, una apertura de 2.5 centímetros y una desviación tan marcada, pues inicialmente ganamos apertura oral, reposicionamos el disco y luego sí hacemos la placa. No hacemos la placa cuando el disco está mal posicionado porque la placa lo que va a hacer es mantener la posición adecuada del disco. Entonces primero hay que ganar apertura, posicionar bien el disco y luego la placa me mantiene lo que en fisioterapia se hace. ¿Sí? Entonces lo manejamos más o menos de esa manera, dependiendo de cada paciente, obviamente, pero siempre bajamos dolor con fisioterapia, relajación muscular, ganar arco de movilidad articular, ¿cierto? Porque si yo no tengo el arco de movilidad articular completo, pues no colocamos la placa, sino hasta que logremos esa apertura normal y que decidamos cuál es la mejor posición de ese paciente dependiendo de cada uno de los síntomas, si está posteriorizado o si está desplazado. Y la placa la hacemos es cuando ya el paciente está relajado muscularmente y los síntomas también han disminuido y se puede posicionar mucho más fácil que con la musculatura en espasmo. Entonces, más o menos manejamos de 3 a 6 fisioterapias y no las hacemos seguidas, las hacemos distanciadas entre 1 o 2 días entre una y otra. Por ejemplo, lunes, miércoles, viernes, lunes, o lunes, jueves, lunes, pero hacemos así la fisioterapia una hora, donde la doctora le hace la parte de masaje con digitopresión, con estiramiento de los músculos de la cara, músculos de cuello, trabaja por grupos musculares, hasta que el paciente esté completamente relajado. Cuando ya el paciente está relajado y podemos buscar la posición adecuada de los discos, en ese momento es que nosotras vamos a hacer la placa para que esa placa mantenga esa posición que hemos logrado con la fisioterapia. Gracias, doctor Miguel, por el recorderis. Vamos a poner otro videito y pueden hacer más preguntas, que este video me parece muy importante. Hola, mi nombre es Sandra Enríquez y hoy quiero contarles que me cambió la vida. Hace un tiempo consulté porque tenía frecuentes dolores de cabeza, mareo, no podía dormir, consulté al internista, el azúcar, me hicieron todos los exámenes y al final, como ya cansada de buscar alternativas en diferentes médicos, dije, bueno, vamos a ver qué pasa con mis dientes. Y llegué aquí donde la doctora Beatriz me hizo un examen muy integral y después de revisar a profundidad mi caso, me recomendó la placa. Al principio toda la resistencia, no quería la placa, no, me aterraba, no, me daba susto, no me acostumbraba, pero finalmente dije, bueno, le voy a dar la oportunidad a la placa y empecé.
Fue necesario una semana máxima de estar con la placa juiciosa para sentir cómo la vida me cambió. Al final me volví dependiente porque cambió totalmente mi vida. Ya no tenía dolores de cabeza, dormía perfecto, no me dolía nada, no sentía mareos. Fue perfecto después de utilizar la placa, que hasta la luna de miel me la llevé. No me podía desprender de esa placa. Y llegó el momento del tratamiento y también tuve mucha resistencia de tener brackets. Bueno, el tema no fue fácil de asumirlo, porque además no me quería despedir de la placa porque me parecía pues que la vida no iba a volver a ser igual, porque como me sentía tan bien con ella, pensé que los brackets iba a volver otra vez a sentir dolores de cabeza. Entonces al final empecé el tratamiento, me despedí de la placa y con los brackets también he tenido un cambio fundamental. Desde el primer mes, la articulación, los dolores de cabeza nunca volvieron, el mareo nunca volvió, las noches y la tensión que yo hacía en las noches tampoco nunca más volvió. Entonces pues quiero contarles que voy en el 8º mes de tratamiento, faltan todavía unos mesecitos, pero estoy muy feliz de haber podido encontrar solución y que mi vida sea diferente, mucho más sana. Bueno, más preguntas, dudas. Comentarios, igual pues. Hola, hola Sonia. Hola, Hola. Beatriz. Hola, Sonia. No soy Juan José, soy María Cecilia Zafra. Hola, Ceci. ¿Cómo estás? Bueno, me encanta verlas, me encanta escucharlas, me recuerdan muchos momentos con ustedes, todo lo que he aprendido. A ver, les pregunto, la fisioterapia inicial que siempre requerimos para hacer las placas a los pacientes, después de que uno programa la placa, es bueno, Sonia, te pregunto si el paciente tiene problemas posturales de cuello y espalda, que después de que hagan la terapia articular, el paciente con placa pueda regresar nuevamente a fisioterapia. Sí, dependiendo de, por ejemplo, cuando hay alteraciones posturales muy grandes, es importante como que se inicie un tratamiento para alineación corporal. Entonces puede ser, digamos, una tarea en casa que se pueda dejar o que ingrese a hacer ejercicio regular, pero con unas indicaciones, ¿sí? Porque es muy importante, digamos que uno trabaja mucho flexión de cabeza, alineación de esta primera o esta parte más superior, pero definitivamente pues eso puede responder a alteraciones en la columna o en miembros inferiores. Entonces, a veces digamos que la terapia que se hace inicial es para bajar dolor, para posicionar la articulación temporomandibular, pero ya la alineación corporal pues puede necesitar un trabajo mucho más largo y ¿no? ya De como un ejercicio pues casi como de mantenimiento, así como aprendemos a cepillarnos 3 veces al día y ya se nos vuelve un hábito, pues esta parte postural también, ¿no? Y cambios importantes también en la posición. Por ejemplo, ahorita llevamos lo que llevamos de la charla en unas sillas, pues que son de playa, y pues aquí ya estábamos con el dolor del cuello, evidentemente, y así deben estar ustedes, pues, porque ya todo lo manejamos por estas pantallas. No, y también hay una cosa, Ceci, es que hoy en día me preocupa mucho los niños, ¿no? Recibo mucho niño con disfunción porque los niños ahora usan tablet, celular y computador. Y no hacen pausas activas, no juegan como jugábamos nosotros, que corríamos, ya son totalmente sedentarios. Entonces son niños que hay que empezar a trabajar mucho con el ejercicio y con la educación postural. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Me encanta verlas. Sigan haciendo eso porque a mí me encanta leer y escuchar. Qué rico ver, escucharte que y que estés aquí. y sigo trabajando en eso. Ok. Gracias. Gracias, Ceci. Bueno, por acá nos dice la doctora Hanna, la evidencia científica reporta baja sensibilidad y especificidad de las imágenes radiográficas convencionales del ATM. Sin duda el complemento ideal inicial del examen clínico es la imagen tomográfica del ATM y sus cortes multiplanares. Tienen que hayan acudido a este tipo de imágenes. La forma como se toma debe ser estandarizada y debe reportarse. ¿Me perdí? La medida de la apertura clínica bucal máxima para no tomar la tomografía en apertura forzada y llegar a falsos diagnósticos de hipermovilidad condilar.
Gracias, Muchas doctora. gracias, doctora. Sí, Sí, en esa estamos, en esa estamos. sí, igual en la maestría en ciencias biomédicas de trabajo de grado hicimos resonancias magnéticas de pacientes con disfunción temporomandibular. Hicimos precisamente un análisis de qué tan concordante era la evaluación clínica con la evaluación imagenológica. Allí pues nos ayudó la doctora Adriana Herrera también, que por aquí la vemos Que conectada. nos puede ayudar. Nos puede ayudar allí también. Y fue muy interesante pues ver que en algunos casos pues se dan falsos positivos o falsos negativos, y también nos ayuda a entender mucho más esta alteración. Cuando un disco se desplaza en una articulación temporomandibular, lleva muchos años ese paciente con ese desplazamiento discal, finalmente la apertura oral se recupera a expensas de los tejidos, o sea, el disco permanece desplazado y la apertura oral alcanza de nuevo su amplitud con el tiempo. Digamos que todas esas resonancias nos permitió entender mucho más. Y el diagnóstico clínico, pues, no creemos que es muy certero, pero necesita De la evidencia, y sí. estudio constante, o sea, estar todo el tiempo preguntándonos cuando algo no lo entendemos, pues tenemos la oportunidad de llamar a los radiólogos y como conversar, bueno, esto ¿por qué no lo entendemos? ¿Qué es lo que está pasando? Alguna vez nos llegó una paciente con demasiado dolor en la articulación, mucho dolor, nada le quitaba el dolor en la articulación temporomandibular, pero al ver la radiografía no veíamos el cóndilo posteriorizado, que es como lo que pensamos siempre, que puede estar causando una compresión del retrodisco, sino que por el contrario el cóndilo se veía adelantado. Y allí hablando con la doctora Adriana Herrera y entendiendo el mecanismo de lesión de la paciente, era una paciente que estaba jugando con una niña aquí, la niña se para, le pega con la cabeza en la mandíbula y ese trauma, entonces, analizando con la doctora, pues encontramos que era el disco el que se había ido posteriormente. Es muy raro que el disco se vaya posteriormente, pero la literatura nos dice que puede pasar en casos de trauma. Entonces, posicionando y entendiendo mejor, vimos que movilizando la mandíbula y retornando a su posición, pues mejoró muchísimo esa paciente. Entonces, siempre trabajar de forma interdisciplinar, pues ser inquietos y preguntarnos, y pues como todo, habrán pacientes que van a mejorar muy rápido, les va a ir muy bien, como habrá pacientes que se nos van a quedar allí, que tenemos que mirar también si tenemos que trabajar con psicología. Hay Sí, también partes la muy parte emocional es muy emocional, importante. Bueno, yo las quiero felicitar por su trabajo y sobre todo por trabajar de manera multidisciplinar. Me parece que en mi área son las imágenes diagnósticas y creo que tienen ustedes allá la mejor asesora, que es la doctora Adriana Herrera, compañera mía de posgrado. Quisiera siempre insistir y sugerirles esa comunicación permanente entre la parte clínica y la parte imagenológica. De verdad que es un excelente complemento siempre y cuando haya esos datos clínicos. E insisto, porque tengo la experiencia en la Universidad Nacional, que es donde trabajo, en que los exámenes de ATM, cuando se toman con tomografía, deben tener un posicionador en el momento de la toma para boca abierta, posicionador que permita que el paciente se inmovilice en el grado de apertura que clínicamente ustedes comuniquen al centro radiológico, porque sí nos pasa frecuentemente lo de las hipo e hipermovilidades condilares por esta falta de comunicación y esa falta de datos. Entonces, creo que eso es clave. Sin duda, como les decía, la evidencia científica reporta una bajísima validez de las pruebas diagnósticas de ATM como imágenes convencionales o biplanares o planas. Sí. Así que el hecho de estar acudiendo a las imágenes multiplanares o tridimensionales de la tomografía es algo ideal, lo cual celebro y creo que va a ser un complemento para ustedes excelente. Entonces las felicito por eso y también por la asesoría que les presta la doctora Adriana, que sin duda es la persona más indicada para unirse a su equipo de trabajo. Las felicito y gracias. Gracias, muchas gracias por tu aporte, muy amable. Gracias a Jania por tus palabras. Celebro pues la intervención tanto de la doctora Beatriz como la doctora Sonia y me parece muy importante esto de lo cual estamos hablando en este momento, porque sin lugar a dudas el trabajo debe ser multidisciplinario.
Sí. Como la doctora Jania lo había indicado hace un momento, la especificidad de las imágenes o de la imagenología en general, llámese imágenes bidimensionales o tridimensionales, es bastante baja, más de las bidimensionales que de las tridimensionales. Sin embargo, mi navegador siempre han sido las clínicas. Yo celebro trabajar con un grupo tan juicioso y tan eficiente y tan estudioso como Sonia y Beatriz, y realmente lo que indica la doctora Jania es importantísimo, y es la estandarización en la toma de las imágenes diagnósticas tridimensionales, y yo diría que no es una estandarización generalizada, sino que es una estandarización individualizada. El hecho de tener un diálogo permanente y constante con el clínico hace que la valoración de la sea muchísimo más profunda y certera. Entonces, todos los elementos que nos puedan indicar nuestros clínicos, sea bueno, en este momento estamos hablando de articulación temporomandibular, pero sea el momento para indicarlo en cualquier tipo de acción que involucre la evaluación imagenológica, es fundamental. En ATM el diagnóstico es clínico, definitivamente. La imagenología es una ayuda, pero podemos tomar elementos que son importantísimos y que nos pueden llevar a un diagnóstico muchísimo más acertado con el complemento Claro. y la relación entre clínica e imagen. Eso me parece fundamental. Creo que también el hecho de poder participar en estos paneles, el poder hacer abiertos estos conversatorios, que son muy enriquecedores, porque no solo aprendemos de los expositores, sino también de los diferentes participantes. Muchísimas gracias y bueno, vuelvo y digo, celebro de trabajar con un grupo tan juicioso y seguir adelante. Feliz noche para todos. Gracias, Adrianita, y gracias por tu aporte, que es valiosísimo. Lo mismo Miguel, todos. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Nos preguntan en portugués, doctora. ¿Cómo hacen el diagnóstico del reposicionamiento de disco? Bueno, entonces es muy importante como con la evaluación clínica, generalmente cuando observamos signos clínicos como son la desviación sin corrección de la articulación temporomandibular, como el video que vimos inicial, por ejemplo, que hay una pérdida de la apertura oral y hay un desvío sin corrección hacia el lado afectado. Digamos que es un signo clínico bastante diciente cuando el paciente hace esa apertura oral siempre desviando hacia el mismo lado, pues nos está diciendo que ese cóndilo para el que se está desviando la mandíbula no se está movilizando correctamente, y generalmente hay una historia de un clic que ya en este momento no está, ¿cierto? Entonces el clic pues nos da indicación de que el disco se estaba saliendo y poniendo en su posición, y el que ya no existe el clic en este momento pues corresponde que el disco ya se salió del todo. Entonces, generalmente, cuando el disco está desplazado anteriormente, primero hay que desinflamar, movilizar y descontracturar los músculos masticatorios, todos los músculos elevadores, y posteriormente hacer movilidad de la articulación temporomandibular, descenderla. Generalmente nos podemos ayudar con el pulgar, colocándolo en los molares, y descender la mandíbula para aumentar el espacio articular. A veces es rápido que vamos ganando apertura oral y vamos mejorando la posición del disco, pero a veces es bastante difícil. Entonces dependerá de cada paciente, del tiempo que lleve. Del tiempo. Si el paciente lleva mucho tiempo del desplazamiento discal, a veces se demora un poco más. El pronóstico no es tan bueno. Es difícil recapturar en el disco, es supremamente fácil. Entonces, generalmente, pues también el paciente tiene que estar tranquilo, porque si él está estresado, asustado, tiene mucha tensión muscular y nosotros estamos descendiendo la mandíbula y él la está elevando porque tiene miedo en ese momento, es muy difícil. Él tiene que sentir como esa conexión con su terapeuta, que el terapeuta le ha explicado lo que le está pasando, lo que le va a hacer, que le dé la confianza de que si hay dolor,
me diga, ¿cierto? Me avise si hay dolor y si él siente esa confianza va a permitir que yo pueda movilizar su mandíbula, muy importante. En casos en los que no logramos mejorar, hemos sugerido el uso de corcho. La doctora pues lo había visto en Brasil. Se lo aprendí a mi profesor Marco Aurelio Domínguez, que no sé si está ahorita aquí con nosotros. Él me enseñó a mí a hacer esa movilización con el corcho. Se coloca un corcho en el lado afectado y el paciente muerde ese corcho de tal manera que si yo muerdo un objeto en un lado, pues se va a abrir el espacio articular de ese mismo lado. Entonces, dependiendo del disco donde esté, son las sugerencias o las recomendaciones que pues vamos a dar a ese paciente. Entonces, básicamente, por aquí el doctor Rolando nos pregunta algunos libros para terapia de la ATM. De fisioterapia, digamos que el que más ha trabajado en estos temas, pues es el doctor Rocabado, pero digamos que es un tema sobre todo de flexión de cabeza, de aumentar el espacio articular entre atlas, axis, no tanto hacia la articulación en sí. Hemos encontrado, bueno, yo le recomendaría, doctor, el libro de Roqueson, a mí me parece muy completo, que usted, pues, imagino que de pronto lo conoce. Es un libro que maneja toda una parte de diagnóstico, de tratamiento. El libro de Annika Isberg también es muy interesante, involucra también imágenes tomográficas, resonancias magnéticas y da una explicación desde la parte anatómica e histológica muy enriquecedora. Y tenemos algunos artículos, pues voy ahorita a buscar el que trabajamos con resonancias con la doctora Adriana también para poderlo compartir con ustedes. La doctora Jenny dice que muy interesante. Entonces, la idea es como poder hacer estos paneles, algunos encuentros con los que nos interesa este tema para ir hablando sobre ello y aprender como de experiencias que cada uno pueda llegar a tener y poder enriquecernos dentro de estos aspectos. ¿Sí? Vamos a buscar el archivo. ¿Alguna otra pregunta o sugerencia? Voy aquí a buscar el artículo y lo voy a compartir. Y tenemos, bueno, y está el artículo de William, de reabsorción condilar. Sí. Un artículo que tenemos de la Sociedad Colombiana de Ortodoncia, pero ¿lo tenés? Un momento, compartimos los artículos. Entonces, bueno, este es uno de los artículos que trabajamos con resonancia magnética, como tratar de mirar si la evaluación clínica, qué tan concordante era con la evaluación imagenológica. Y un caso clínico que también tuvimos la oportunidad de publicar en la Sociedad Colombiana de Ortodoncia, ¿cierto? Y está también allí cómo se hizo la placa. Es un caso muy interesante de reabsorción condilar. Están todas las fotografías también. Allí, por ejemplo, la doctora Adriana nos ayudó con la lectura de las radiografías antes y después del tratamiento. Y fue muy interesante poder ver que se regeneró la cara superior del cóndilo. La cara superior del cóndilo estaba aplanada, muy aplanada, y con el tratamiento del uso de la placa, fue un uso de la placa de 9 meses, 9 meses, un año, bastante tiempo. Hubo regeneración de la parte superior de ese cóndilo. Igual, pues, un paciente joven, digamos que en los pacientes jóvenes, 17 años. Cuando se respeta el espacio articular, se ve mucha mejoría. En el paciente adulto, cuando hay mucha desgaste, digamos que es más difícil, obviamente, pues por todo el tema. Por todo el tema. Entonces, allí lo hemos compartido. Ese de reabsorción condilar idiopática, pues lo hicimos como un informe de caso clínico hace algunos años. Tiene todas las fotografías, la placa, hacemos la explicación de cómo sería la movilización del ATM, pues porque el doctor Rolando veo que está como un poquito interesado en cómo se haría, allí aparece también. Entonces ahí los compartimos en el chat para que ustedes pues puedan... Perdón, no entendí el nombre del libro que habla de diagnóstico. El libro se llama Trastorno Temporomandibular. Y el autor es Åkesson. Y dígale el de Annika. Pero aquí le estoy copiando solo a ella. El de Annika. La autora es Annika
Isber y del autor Okeson, la de trastorno temporomandibular. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Por aquí vemos que hay 25 personas conectadas. Gracias pues a los que hicieron sus aportes, a los que nos están escuchando, dedicando parte de este ¿Hay alguien tiempo. conocido? El doctor José Macías, Adriana Herrera, Amparo Urrea, Blanca Toro, Dave Torres, Daisy Barrios, hasta Daisy, Diego Castro, Emma Patricia, está la doctora Emma, Polo, Diego. la doctora Hanna, doctor Rolando, doctor Miguel, doctor Jaramillo, doctor Marcelo, María Clemencia, Shirley, la doctora Simone, Yamilet, Chacón y Jenny Mabel. ¿Alguna otra pregunta? ¿Les parece interesante? ¿Quieren que demos otra charla más adelante? Que compartamos un poquito más. Sí, hay muchos casos que tenemos documentados y pues la idea, escogimos estos 3 como que fueran variados y que podamos ver diferentes opciones sin ortodoncia, con ortodoncia y rehabilitación. Y hay varios casos, el que compartimos de la reabsorción condilar también pues es bastante interesante. Entonces tenemos varias fotografías iniciales, finales. La doctora es muy juiciosa como con tomar fotografías iniciales y durante el tratamiento, entonces nos permite como hacer ese seguimiento con los pacientes. La fractura de la mordida, o sea, que la mayoría se hace aumento de la dimensión vertical. Es que ese aumento de la dimensión vertical es para poder aumentar el espacio en la articulación. Como está disminuido, cuando yo aumento el espacio en la región anterior, aumento el espacio en la articulación. Cuando nosotros vemos que está disminuido el espacio, es que aumentamos la dimensión vertical. Y el paciente se siente cómodo. ¿Qué otra pregunta? Nos está dejando el correo el doctor Rolando. Ok. Ya lo vamos a copiar. Vamos a copiar tu Entonces correo. nos regalan allí sus correos y si quieren recibir pues alguna Información, pueden dejarnos los correos para información. ¿No le ha llegado el artículo? Lo coloqué como un link dentro del chat, doctor. ¿Sí pueden ver los links que colocamos en el chat? Ahora que los puse a alguien especial. Ya va. Qué pena, es que me quedaron de forma privada al doctor Miguel. Listo, allí ya lo pueden ver todos los 2 artículos de los que hemos comentado. Debería haber un diplomado para enseñarnos más acerca de la placa. Con mucho gusto. Pues lo que hemos tenido experiencia son con algunos cursos que hemos dado para confeccionar la placa. Lo hacemos de forma interdisciplinar, con fonoaudiología, con radiología, con fisioterapia y con odontología. ¿Sí? Lo hacemos de forma interdisciplinar para ver todo el manejo que se le hace al paciente y pues que ustedes aprendan de forma práctica a confeccionar la placa. Sí lo hemos hecho en varias ocasiones. Entonces la idea es poderlo volver a realizar pues con los que estén interesados. Claro que sí. Si quieren pongamos los correos de nosotros. Vamos a poner el correo para los que estén interesados, info@gruporio. Para los que estén interesados y quieran hacer el diplomado, como lo llamen, curso, como lo quieran llamar, que aprendamos todos. Con mucho gusto les vamos a dejar el correo nuestro, info@gruporrie.com y nos pueden escribir ahí a ese correo. La otra cosa, había alguien que preguntaba la dimensión vertical. Acá. Sí, la pérdida de dimensión vertical hay que tenerla muy en cuenta porque la pérdida de dimensión vertical hace con que se compriman las articulaciones y se pierda el espacio interarticular y eso genera molestias en el paciente. ¿Cómo se recupera? Volviendo a recuperar la dimensión vertical. Ponemos una placa y cuando el paciente usa la placa, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al mes, mes y medio, 2 meses, y él se quita la placa, él nos puede mostrar a dónde le está faltando ese poco de espacio, se representa en el diente y saber dónde le vamos a colocar para aumentarle la dimensión vertical. No sé si me quedó claro.
Ahí, por ejemplo, hemos tenido pacientes donde utilizan prótesis y estas prótesis empiezan a perder la dimensión vertical y cuando se recupera esa dimensión, pues así empieza a haber mejoría. Por aquí pregunta el doctor Dave, quiere información del curso. Sí, la idea es que si logramos hacer un grupo, pues podemos iniciarlo. Hemos hecho cursos con grupos de 10, de 5, de 7. Entonces eso es bien interesante porque es muy personalizado y podemos hacerlo con pacientes reales que ustedes tengan Claro, bien interesante. ¿El envejecimiento implica pérdida de dimensión vertical o se pierde por parafunción? Por las dos. Se pierde por ambas, se pierde por edad y se pierde por edad por el desgaste, ¿no? Y también porque que nos ponen una corona, que nos ponen una incrustación, nos cambian las alturas, entonces todo eso influye. Y también se pierde por parafunción porque, por ejemplo, la gente que está acostumbrada a comer uña y come uña va desgastando donde come la uña. Entonces también hay pérdida de dimensión vertical. Entonces, ambas influyen en la pérdida de dimensión vertical, la parafunción y el bruxismo, ¿no? El bruxismo desgasta y pierde altura al diente. Doctor Dave, si quiere nos regala por allí su correo para que lo tengamos y poderle enviar información. Creo que la sala está que se nos cierra, entonces muchísimas gracias. Pero qué dicha haber compartido con todos ustedes este momento, nos encanta, este tema nos apasiona. Y pues estamos viendo resultados y queríamos compartirlos con ustedes porque pues hay muchos pacientes que no encuentran la solución y cuando les podemos ayudar es tan satisfactorio ver que uno les puede ayudar al paciente a solucionar su problema, es maravilloso. Gracias a todos. Gracias a Hasta luego, que estén muy bien. Beatriz, chao Sonia. Chao, chao, que estén bien, gracias. Ay, qué chévere. Rolando, puedes venir a Colombia y haces turismo, me encantaría. Escríbenos. El curso lo hacemos aquí en esta casa con esta que estamos haciendo. Sí, lo podemos hacer aquí. Vamos a esperar a que nos cierre la sala y aquí vamos compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Rolando dice que vamos, claro que sí. Lo esperamos, bienvenido. ¿Cómo me salgo?